través de la palabra, vemos que el deseo de Dios es salvar el campo. Ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque si miramos nuestro campo, está totalmente destruido. Las familias están destrozadas, los matrimonios rotos y las personas totalmente caídas, no importa su condición. Están sufriendo grandemente. Y es exactamente la misma situación que estaban experimentando en este pasaje. Estaban totalmente rodeados de idolatría. La idolatría, que es algo que Satanás y los demonios utilizan para engañar a la gente. Es exactamente igual que ahora. A través de esa cultura de la oscuridad, Satanás continuamente está enviando mensajes incorrectos, haciendo que caigamos en ideologías. Está creando modas como la meditación trascendental, que tienen una buena apariencia, pero realmente hacen que la gente esté sufriendo. Muchas personas están con problemas espirituales y mentales. Por eso Dios quiere que estemos realmente mirando al campo y salvando ese campo que está totalmente caído. Por supuesto, la única respuesta es Jesús el Cristo. Pero ¿quién tiene que dar esa respuesta? La Iglesia, ¿verdad? Somos la Iglesia, por gracia de Dios, del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, que tenemos que estar resplandeciendo esta luz del Evangelio. Pero ¿cómo estaba la Iglesia en ese tiempo? La Iglesia estaba totalmente en cautividad. Precisamente por eso, por perder el campo, por perder el evangelismo y las misiones, habían sido totalmente arrancados de su nación y llevados como esclavos. Eran cautivos 70 años. Y después de eso, cuando Dios obró a través del rey Ciro y permitió que pudieran regresar, solo un 2% nada más quisieron regresar. ¿Por qué? Porque tenían sus casas artesonadas, estaban muy cómodos, ya no querían volver, estaban muy a gusto, se habían realmente acoplado a esa cultura. Y es exactamente lo mismo que pasa en la Iglesia. La Iglesia se ha secularizado. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia está totalmente influenciada por el mundo. Muchas ideologías están entrando en la Iglesia. Por eso realmente están habiendo tantos problemas. ¿Y cómo estaba el muro? El muro de Jerusalén estaba totalmente derruido. ¿Y eso qué quiere decir? Tiene una enseñanza espiritual. Quiere decir que no tenían ningún poder, no tenían ninguna fuerza, por eso estaban desanimados, y en ese estado, por supuesto, no podemos estar compartiendo este precioso evangelio. Pero Dios, por su gracia, Él desde el principio está dando la respuesta, ¿verdad? El pacto de Jesús el Cristo. Él escogió al pueblo de Israel precisamente para eso, para que viniera el Mesías, Jesús el Cristo. Por eso, aunque realmente estaban en ese estado caído, Dios siempre cumple el pacto. Y Él siempre levanta a personas, una minoría, para poder cumplir su deseo. Y en el pasaje de hoy, ¿quién era? Nehemías. Y Nehemías, él tenía una posición muy cómoda, era copero, era un élite. Era copero del rey Artajerjes. Y la verdad, era una posición muy alta, ¿verdad? Dios nos quiere levantar. Nos quiere levantar como cumbres. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Para de esa manera poder utilizarnos para salvar el campo. Pero realmente el hecho de ser copero, de ser élite, no fue algo que de repente fue así, ¿verdad? Tuvo un proceso. Y es lo mismo en nuestras vidas. Lo más importante es empezar del lugar
más bajo. Tenemos que comenzar desde el lugar más bajo. Esa es la parte importante. Es lo mismo que hicieron José, ¿verdad? Él, siendo un esclavo, ahí comenzó. Después vemos la vida de David. Era un pastorcillo de ovejas. Él empezó desde los lugares más bajos. Y Dios lo levantó como un rey. Y el lugar más bajo, ahí no tenemos que estar desanimados ni quejándonos. Dios quiere en este momento prepararnos, darnos las cosas más importantes. Y es el lugar para preparar el recipiente. Tenemos que estar preparando el recipiente. Si hay un recipiente pequeñito, ¿verdad? Pues el contenido será pequeño. No se puede llenar con mucha cantidad. Si en cambio es un recipiente bien grande, pues ahí cabe muchísima más cantidad. Y el lugar más bajo, el tiempo de dificultad, Dios está obrando en nuestras vidas para poder estar preparando ese recipiente. Y ese es el deseo de Dios, que estemos preparando ese recipiente. En primer lugar, el recipiente espiritual. Y Nehemías, desde que estaba en el lugar más bajo, él era una persona de la palabra. Tomaba fuertemente la palabra y era una persona de la oración, disfrutaba de la oración. Eso es parte del recipiente. La parte más importante es la espiritual, pero no la única. También es importante la educación, ¿verdad? Tenemos que prepararnos académicamente, también es algo bueno, poder leer libros, estar bien informados. Esa parte también es importante para que Dios nos levante como cumbres. Y por supuesto, muy importante la actitud. Cosas básicas, ¿verdad? Ser diligente, ser una persona puntual, ser una persona bien vestida, bien arreglada. Esas cosas también son importantes. Recuerdo, hace un tiempo, pues había que pintar en casa. Entonces, pues, llamamos a varios pintores para que hicieran un presupuesto. Y vino una mujer muy simpática y la señora empezó a hablar del Evangelio. Era una creyente, una hermana. Entonces, pues, la verdad, pues quisimos darle el trabajo a ella, ¿verdad? Para bendecirla. Y era una mujer que siempre estaba compartiendo testimonios y era una bendición. Pero cuando empezó a trabajar, pues a veces de repente no venía, no avisaba, de repente pasaba un día, no sabíamos nada. Y la verdad, pues siempre había problemas en el trabajo. Entonces, era una mujer con un corazón grande para el Evangelio, pero es muy importante también tener las otras partes bien preparadas, porque tenemos que glorificar a Dios. Y tenemos que preparar bien el recipiente, como Nehemías, para que el Señor nos pueda levantar. Para cumplir su deseo. No es lo importante que estemos en un lugar alto. Eso no es lo importante, es solo un medio para cumplir el deseo de Dios. Pero tenemos que estar bien preparados para glorificar a Dios y que Dios pueda utilizarnos grandemente para la evangelización. Y así estaba viviendo Nehemías, y de la misma manera Dios quiere obrar en nuestras vidas. Por eso, a través de Nehemías, Dios quería cumplir el plan absoluto. Y es muy importante que podamos encontrar el plan absoluto de Dios. Si preparamos bien el recipiente, tomando la palabra, orando, preparándonos bien, vamos a encontrar ese plan absoluto. Por eso dice en la palabra, en el pasaje de hoy, que llegaron unos hermanos de allí, de Jerusalén. Y Nehemías fue. Inmediatamente les preguntó: ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está el remanente que ha quedado allí? Eso nos habla de que lo más importante, donde tenía el corazón Nehemías, ¿dónde era? En el campo, ¿verdad? Él tenía el corazón en el pacto, en la evangelización. No tenía el corazón en el lujo, él estaba viviendo en un gran lujo. Eso no le importaba.
su corazón, sus oraciones eran por Jerusalén, era por proclamar el Evangelio de Jesús el Cristo. Y le dijeron que el remanente estaba en oprobio, que las murallas estaban caídas. Y le afligió su corazón, lo impactó, le puso bien triste, ¿verdad? Y a veces para encontrar el plan absoluto puede venir a través de desastres. Esos desastres pueden ser realmente la señal para que podamos entender el plan absoluto de Dios. Hace más de un mes también compartimos, ¿no? Pues una persona muy allegada a nosotros, pues de repente se quería suicidar y por la noche estaba pues sentada en la ventana de un 8º piso. Vino la policía y bueno, la verdad fue un gran escándalo, ¿no? Pero esta persona ya tenía problemas mentales y estábamos orando por ella para que pudiera de verdad conocer el Evangelio. Entonces vino ese desastre, ese momento de gran crisis, pero oramos y veíamos que también Dios tenía un plan ahí, ¿verdad? Porque Dios es soberano y Él responde a nuestras oraciones y sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Y así fue. A través de eso, sus padres, que aunque tienen una gran posición, mucha economía, pues realmente están muy cerrados al Evangelio porque eran de tradición budista, aunque están sufriendo mucho y su familia está destrozada. Dios utilizó eso para que pudieran abrir las puertas y una pastora, que es una evangelista, pues una vez a la semana vaya a estar compartiendo el Evangelio, hacer el movimiento de la palabra. Y realmente fue una gran victoria, una gran respuesta, ¿verdad? Y a día de hoy, ya ha pasado más de un mes y continuamente están entrando fuertemente en la palabra y hay cambios en sus vidas que realmente las personas que les conocemos son milagros. Es el poder de Dios. Por eso realmente a veces, para descubrir ese plan absoluto, viene a través de una dificultad, de un desastre. No hay que ser engañados. Por eso, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Oró. Pero no oró de cualquier manera. Elías oró tomando el pacto. En Levítico Dios había dicho que si el pueblo pecare, sería dispersado, que es lo que había pasado ahí, ¿verdad? Pero si se arrepentían, si empezaban a tomar la palabra, a seguir los mandamientos, los volvería a reunir, aunque estuvieran en los confines de la tierra. Y Nehemías oró con el pacto del Evangelio, porque había que reunirse, había que estar restaurando la nación, porque allí, ¿quién iba a venir? El Mesías, Jesús el Cristo. Por eso no era cualquier oración. Y nuestra oración tiene que ser una oración con fe, una oración con el pacto de Jesús el Cristo, una oración para la evangelización mundial. Ahí vamos a descubrir y se va a cumplir el plan absoluto de Dios. Y de manera sorprendente se abrió la puerta. ¿Cómo se abrió la puerta? Después de tener ese tiempo de ayuno y oración de Nehemías, pues iba a servir el vino al rey. Y el rey se quedó sorprendido porque lo vio triste. ¿Por qué le sorprendió? Porque nunca lo había visto triste. Eso habla de que de verdad Nehemías, él disfrutaba el Evangelio. Por eso le sorprendió verlo así, le preguntó. Y Nehemías orando, ahí desafió. Y hay un momento para orar, hay otro momento para desafiar, recibiendo la guía del Espíritu Santo, sin temor, desafió. Y le dijo, ¿cómo no voy a estar triste si los muros de mi ciudad están derribados, mi pueblo está en oprobio? ¿Qué quieres? Y ahí él desafió y le dijo, déjame volver. Dios obró en el corazón del rey, porque no hay nada imposible para Dios, era el plan absoluto, que él regresara, porque el pacto siempre se cumple. Y no regresó de cualquier manera, con el permiso del rey, con la autoridad del rey. También le dio todos los permisos, la protección, le envió una guardia y también la provisión, porque dentro del plan absoluto de Dios está todo preparado.
absolutamente. ¿Por qué no funciona en nuestras vidas? Porque no estamos encontrando el plan absoluto de Dios y vivimos en nuestro plan. Por eso no funciona, estamos haciéndolo a nuestra manera. Pues hay que reparar ese recipiente, restaurarlo, levantarlo, para poder encontrar ese plan absoluto de Dios, que es salvar el campo, no solo el campo, las 237 naciones. Ahí Dios tiene todo de manera absoluta, preparado. Y llegó a Jerusalén. ¿Qué es lo primero que hizo? Orar. Durante 3 días, dice, no dijo nada. Es una persona verdaderamente de oración. Otro hubiera llegado enseguida, hay que hacer esto, mira lo que ha pasado. No, tranquilamente, porque hay un horario de Dios. Por eso tenemos que estar orando, recibiendo la guía del Espíritu Santo, de manera concreta, viendo el horario de Dios. Y oró, y no solo oró, él pudo, como hemos leído, pues comprobar por sí mismo cómo estaban los muros. Y la muralla estaba totalmente derribada. Y eso tiene un gran significado espiritual. Porque la muralla, ¿qué significa? ¿Para qué es una muralla? Es para defender de los enemigos, ¿verdad? Es para proteger, para que tengan seguridad, para que tengan prosperidad. La muralla estaba caída. Quiere decir que ellos no tenían ninguna seguridad, les podían atacar en cualquier momento. Quiere decir que ellos estarían preocupados, temiendo continuamente. Quiere decir que ellos no podían levantarse como testigos de nada, estaban en oprobio, se burlaban de ellos. Y a veces ese es el estado de los hijos de Dios. Es nuestro estado a veces. Por supuesto, en ese estado no podemos estar salvando el campo, que es el deseo de Dios. Pero Dios, por su gracia, Él siempre cumple su pacto. Por eso envió a Nehemías. Y Nehemías, en ese momento, pudo ver esa realidad. Y que estuvieran las murallas derribadas, ¿qué significaba? Pues quería decir realmente que no tenían ningún poder. No tenían ningún poder. Por eso en este día Dios nos da una palabra muy importante. Restaurar el poder de Jesús el Cristo. Hay que restaurar el poder de Jesús el Cristo. Y ese es el estado de muchos hijos de Dios. No hay ningún poder. Y estamos debilitados, engañados, quejándonos, sufriendo innecesariamente. Pero Nehemías no solo estuvo orando, no estuvo viendo realmente la realidad, sino también les dio la palabra. Venid y edifiquemos. La mano del Señor está con nosotros. Él ha obrado. Fíjense cómo ha obrado a través del rey. Y al recibir la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ellos totalmente empezaron a cambiar su estado espiritual. ¿Y qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Ya habían cambiado totalmente al recibir la palabra. Levantémonos y edifiquemos. Y esa es la palabra que tenemos que estar tomando. Tenemos que levantarnos y edificar. Hay que edificar esas murallas. Porque no podemos, siendo hijos de Dios, viviendo sin seguridad, en temor, escondiéndonos, siendo engañados continuamente. Por eso levantémonos y edifiquemos. No solo nuestras vidas, primero nuestras vidas, pero también nuestras familias, la iglesia, nuestro campo. Levantémonos y edifiquemos. Y dice
plural, ¿verdad? Porque es algo que no podemos hacer solos. Tiene que ser con la iglesia que Dios ha establecido. Necesitamos levantarnos y edificar. ¿Qué es lo que tenemos que edificar? En primer lugar, la muralla de la palabra. Hay que edificar esa muralla de la palabra. En segundo lugar, la muralla de la oración. La muralla del evangelismo. Eso es restaurar el poder de Jesús el Cristo. De esa manera, es la manera que nos muestra la palabra y es la verdad. ¿Por qué? La muralla de la palabra. Porque constantemente estamos en incredulidad. No estamos creyendo. A veces incluso sabiendo la palabra no la estamos creyendo. Y si no creemos la palabra, realmente no se está aplicando de manera concreta y real en nuestras vidas. Por eso, en el pasaje de hoy, nada más decirles que se levantaran y edificaran, esos enemigos, Sanbalat, Tobías, Gesem, inmediatamente se opusieron y empezaron a decirle palabras mentirosas. Hay que levantar esa muralla de la palabra, porque hay muchas palabras mentirosas. Palabras que escuchamos continuamente, familiares, amigos, pero también en los medios de comunicación, las redes sociales. Constantemente estamos escuchando esas palabras mentirosas que sin darnos cuenta están entrando, se graban, se enraizan, y es lo que llegamos a hacer, caer en incredulidad continuamente, porque esas palabras son realmente palabras de Satanás. Aquí dice en Juan 8:44 que él es mentiroso y padre de la mentira. Y desde el principio, como dice en Génesis 3, 4 y 5, a través de una serpiente, ahí aparece la primera mentira. No morirás, si comes no morirás, sino que serás como Dios. Mentira. Y constantemente está diciendo esa misma mentira. Tú puedes hacer todo. Tú eres el mejor. Tú no necesitas a nadie. Puedes llegar donde tú quieras. Todo mentiras continuamente que estamos escuchando. Hay que salir de esas palabras mentirosas. Y constantemente viene con esas palabras mentirosas. Y también en Primera de Pedro 5, 7 y 8 dice que este Satanás viene como un león rugiente buscando a quien devorar. Y ese es el pasaje que hemos leído, versículo 19, ¿verdad? Ya estaban atemorizándolas. No podéis levantar esas murallas. Os estáis oponiendo al rey, todo mentiras, para que temblaran, para que no hicieran nada, se quedaran totalmente parados. Una vez vi un gato que se plantó delante de un ratoncito. Ese ratón podía haber escapado, tenía un agujero muy cerca, pero del miedo se quedó inmovilizado, no podía hacer nada. El gato empezó a jugar con él como si fuera una pelota. No se movía, estaba paralizado del miedo. Ese ratón podía haber corrido y escapado fácilmente, pero de esa manera obra Satanás, es su estrategia, con palabras mentirosas. Por eso tenemos que tomar la palabra verdadera. La palabra verdadera es la palabra de Dios. En Génesis 1:1, el Señor de la nada con su palabra creó todas las cosas. Es la palabra de la creación. Fíjese qué poderosa es la palabra de Dios. Y dice en Isaías 40, versículo 8, que la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre permanece la palabra. Todo lo demás puede cambiar. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es el poder de la palabra de Dios. Por eso hay que seguir constantemente esta preciosa palabra de Dios.
Isaías 55:11. Y esa palabra dice que nunca vuelve a Dios vacía, que siempre cumple el propósito por el cual Dios la envía. Pues si tomamos la palabra, Él va a cumplir su obra, ese propósito a través de ella. Hay que creer la palabra de Dios, hay que tener fe. Para salir de la mentira tenemos que entrar en la palabra de la verdad, que es la palabra de Dios. En Juan 1:14 dice que el Verbo se encarnó y la palabra de Dios es Dios mismo. Fíjense qué poderosa es la palabra. No hay que perder nunca la palabra de Dios. Y esta palabra, como dice en Juan 8:32, es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todas las mentiras. De todas las mentiras que este Satanás constantemente está enviando para engañarnos, para que caigamos en incredulidad, para que no tengamos seguridad. Por eso hay que levantar urgentemente esa muralla de la palabra. Hay que levantar para poder estar restaurando el poder de Jesús el Cristo. La palabra es un pacto, hay que creer la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y automáticamente cuando uno medita la palabra, cuando la cree, toda la incredulidad se va. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso, levantémonos y edifiquemos. Que no nos conformemos, que no pensamos que no hay manera, que es absolutamente imposible. Hay que restaurar urgentemente el poder de Jesús el Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y tenemos que entrar en esta palabra. ¿Y cuál es la esencia de la palabra? Que Jesús es el Cristo. Por eso, Él lo prometió. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Luego lo perdían, otra vez lo restauró. Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre. Lo volvieron a perder. Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros, está apuntando a Jesús el Cristo que tenía que venir. Y en el Nuevo Testamento, Él vino y cumplió esa obra gloriosa en la cruz. Él quebrantó esas 3 maldiciones, Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Él murió y al tercer día resucitó. Y ya tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y Jesús el Cristo, ciertamente, nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Porque cuando sea proclamado este Evangelio a todas las naciones, entonces el Señor Jesús el Cristo volverá como el Señor de la segunda venida. Y eso se está cumpliendo de manera detallada, aunque no seamos conscientes. Por eso hay que entrar en el pacto, en la palabra. Si estoy dentro de la evangelización, que es el plan absoluto de Dios, nada ni nadie lo puede bloquear. No hay nadie que lo pueda bloquear. Por eso tengo que restaurar urgentemente esa muralla de la palabra, tomar la palabra, creer la palabra de Dios, para salir de toda incredulidad, de toda palabra mentirosa. Por eso en el versículo 20, este Nehemías, que de verdad estaba dentro de la palabra de Dios, está contestando, ¿verdad?, a todos esos enemigos. Y él dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. No tienen parte, ni derecho, ni memoria. Porque Satanás ya está vencido, no tiene ningún derecho. Y Jesús el Cristo ya nos ha dado toda la victoria. Por eso lo único que intenta hacer es engañarnos. No tiene ningún derecho. Porque ya Jesús el Cristo tiene toda la autoridad. Por eso es tan importante. Levantémonos y edifiquemos. Hay que estar restaurando primeramente esa muralla de la palabra de Dios. En segundo lugar, la oración. ¿Por qué? Porque vienen conflictos continuamente. Conflictos que hacen que estemos desanimados. Y empezaron a edificar. Pero en el capítulo 4, otra vez, esos enemigos se levantan, se revuelven,
porque Satanás está permanentemente en esa batalla espiritual. Y tenemos que ser conscientes que hay una batalla espiritual. Pablo lo explica claramente en Efesios 6, del 10 al 20. Y no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Y ellos atacan continuamente. A veces dice que envían esos dardos de fuego, ¿verdad? ¿Qué es un dardo de fuego? Eso, aparte de clavarse, tiene fuego, te incendia, te va quemando, se va expandiendo ese fuego, ¿verdad? Y esas son las mentiras, son las acusaciones falsas, las amenazas, las críticas que constantemente estamos recibiendo, a veces injustamente, y eso trae rencor en nuestras vidas. Y ese rencor empieza a crecer y empieza a que caigamos espiritualmente. Por eso tenemos que estar restaurando urgentemente la muralla de la oración. Es algo muy importante para que a través de la oración podamos experimentar esas obras del reino de Dios. Porque no es cualquier oración, es la oración en el nombre de Jesús el Cristo. Y Él, en Lucas 10, 19, nos ha dado autoridad. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos esa autoridad contra Satanás, los demonios, en el nombre de Jesús el Cristo. Y cuando oramos, como dice en Hebreos 1:14, el Señor envía a los ángeles para servirnos. Lo vemos constantemente a través de la palabra. Y esa oración de los hijos de Dios que toman el pacto es tan poderosa que vemos cómo realmente el Espíritu Santo obra. Mateo 12, 28. Y se levantan las obras del reino de Dios. Por eso el Señor en Hechos 1:3, durante 40 días estuvo explicándole eso a los discípulos. Que ya dentro de Jesús el Cristo estamos dentro del reino de Dios. Y cuando tomamos el pacto de Jesús el Cristo en cada lugar que estamos, de verdad el Espíritu Santo obra. Dios envía a los ángeles, la oscuridad es quebrantada, se levantan las obras del reino de Dios. Y esa es la batalla espiritual que tenemos que pelear. Ya Cristo ya tiene la victoria, pero hay que pelearla, ¿verdad? Y eso es la oración. Esa oración que mueve el poder del trono celestial. Esa oración que es el poder que transforma el mundo. Tenemos que orar también con la palabra, también con fe. Por eso, como les atacaban continuamente, ¿qué es lo que hicieron? Dice que empezaron a trabajar teniendo en una mano una espada y con la otra hacían la obra. Y eso nos habla también. Así tiene que ser realmente nuestra vida de fe, ¿verdad? En una mano la espada. La espada representa la palabra de Dios. Y con la otra trabajando. Y mientras estaban orando. Y así tenemos que vivir. Una oración constantemente. Una oración de 24 horas. Tomando la palabra, orando continuamente. Y así enfrentando el día a día, ¿verdad? Cada día Dios tiene grandes obras preparadas. Tiene puertas para poder compartir el Evangelio a través de encuentros, a través de acontecimientos. Pero si no tenemos esa muralla de la oración, si hacemos una oración religiosa, una oración centrada en nosotros, no tenemos ningún poder. Por eso somos engañados, nos desanimamos y vienen problemas con otras personas continuamente. Pero tenemos que estar restaurando esa oración para pelear esa batalla espiritual, sabiendo que ya Jesús en Cristo tiene la victoria. Y todos los días, 24 horas, mientras estamos trabajando, estudiando, orando con la palabra continuamente. Y de esa manera, Dios nos va a guiar de manera concreta. Hay que tener cada día ese tiempo de oración. Y recibiendo esa fuerza, ir al campo. Y 24 horas con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos, constantemente estar orando. Eso es lo que significa, ¿verdad? En una mano la espada y en otra trabajando. Y mientras estaban en oración. De esa manera,
Dios va a levantar esas respuestas de 25 horas. ¿Qué son las 25 horas? Las obras del reino de Dios. Y se levantarán las obras eternas. Por eso, realmente, es muy importante que estemos restaurando el poder de Jesús el Cristo. No importa la situación que estemos enfrentando, que tomemos esta palabra. Levantémonos y edifiquemos. Porque hay que salvar, primeramente, nuestras vidas, pero también nuestras familias, nuestro campo. Y por nuestras fuerzas no podemos, necesitamos el poder de Jesús el Cristo. Por eso que estemos restaurando esa muralla, la muralla de la palabra, la muralla de la oración. Y de esa manera también se levantará la muralla del evangelismo. ¿Qué es lo que ocurrió? Dice la palabra que en 52 días, encontramos en Nehemías 6, versículo 15, en 52 días se levantó toda la muralla. Eso era un milagro, ¿verdad? Y cuando realmente empezamos a restaurar la palabra, la oración, Dios obra de esa manera, levanta verdaderos milagros. Nadie hubiera pensado que en tan corto tiempo se podía levantar una obra de ese calibre, ¿verdad? Era algo absolutamente imposible humanamente. Pero dentro del pacto, lo que es absolutamente imposible para nosotros, Dios lo hace absolutamente posible. Este tiempo, un hermano que vino a la iglesia hace unos meses, la verdad tenía una situación bien difícil. Estaba sufriendo, no veía salida y ya iba a tomar una dirección incorrecta. Y la verdad que era una situación muy complicada. Pero el hermano, Dios le dio gracia y empezó primeramente a entrar en la palabra. Es decir, él construyó esa muralla de la palabra. Empezó a escuchar los mensajes, a seguir el mensaje del púlpito. Empezó realmente a entrar en la palabra, leer cada día la Biblia, muy importante. Y automáticamente, pues también empezó a restaurar y a levantar esa muralla de la oración, poco a poco, ¿verdad? Por supuesto, había subidas, había bajadas, pero Dios le dio gracia y él pudo entrar, levantarse y edificar, poco a poco. Porque aunque tenía un problema familiar, primeramente tenemos que estar siendo restaurados nosotros, necesitamos restaurar el poder de Jesús el Cristo en nuestras vidas. Y esta semana, pues me compartía que Dios le había dado respuesta. Y él, siendo muy sincero, reconocía que él pensaba que era imposible. Pero Dios realmente dio la respuesta. Ya solucionó su problema. ¿Por qué? Porque él entró en la palabra, en la oración, y ya empezó también a tener ese corazón para evangelizar. Y cuando estamos dentro del plan absoluto de Dios, ahí se levantan las obras del reino de Dios. Lo que es absolutamente imposible, Dios lo hace en verdad absolutamente posible. Y es lo que ocurrió, ¿verdad? Todos los enemigos se quedaron impresionados. Fue una hazaña que realmente escucharon en muchas naciones. Por eso nos habla de la evangelización mundial. Dios va a utilizarnos de esa manera para que muchas personas puedan estar conociendo este evangelio. También en el capítulo 5 de Nehemías vemos que en ese tiempo de oprobio pues habían practicado la usura haciendo préstamos con un porcentaje demasiado alto a la gente humilde que no tenían para comer y habían quedado totalmente sin posesiones, esclavizaban a sus hijos. Pero al ir restaurando realmente el poder espiritual, pudieron totalmente perdonar todas esas deudas, esas cargas, quitarlas. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos habla de la sanidad. Y hay muchas personas que están sufriendo con enfermedades
enfermedades espirituales, pero también mentales. Y la ciencia, la tecnología, aunque ha avanzado tanto, y es algo muy bueno, no puede dar verdadera sanidad, porque es un problema de origen espiritual. Por eso nosotros, si empezamos realmente a restaurar el poder de Dios, Dios nos va a hacer encontrar con esas personas para que les ayudemos con el Evangelio, para que puedan recibir la verdadera sanidad. ¿Qué ocurrió? Vemos que una vez terminadas las murallas, en el capítulo 8 de Nehemías, el sacerdote Esdras juntó todo el pueblo y empezó a leer la palabra, es el movimiento de la palabra. En el capítulo 9, ellos se dieron cuenta que eran pecadores, que habían pecado demasiado y se arrepintieron. Y en el capítulo 10, ellos renuevan el pacto, vuelven a cerrarse al pacto. ¿Y eso qué nos habla? Tenemos que restaurar el pacto para transmitir a las siguientes generaciones. Este tiempo especialmente, los jóvenes están totalmente caídos. Y también muchos jóvenes de la iglesia. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, aunque vienen a la iglesia, pues los mayores estamos ocupados, no les dedicamos tiempo, y a lo mejor lo que ellos hacen, pues es hacer un culto, que en realidad lo que están haciendo es para tenerlos ocupados, ¿no? Para que los mayores podamos estar concentrados. Pero tendría que ser al revés. Deberíamos ayudarles, ¿verdad? Y poder estar, como dice en Deuteronomio 6, del 4 al 9, transmitiendo ese evangelio principalmente a ellos. Pero por supuesto, aunque den culto el domingo, con un día a la semana es absolutamente imposible. Porque durante toda la semana están escuchando esas palabras mentirosas y están siendo engañados con esa batalla espiritual. Por eso, en especial los padres, tenemos que levantar las murallas también en nuestra familia y empezar a restaurar ese culto familiar diario, cada día. No hace falta hacerlo muy complicado, muy extenso. Por ejemplo, antes de dormir, podemos juntarnos, orar, leer la palabra, cantar una alabanza. A través de eso, la palabra se va a ir grabando. Los jóvenes y los niños, y ellos tienen que estar preparando ese recipiente, muy importante, primeramente espiritual, y luego podrán encontrar el talento que Dios tiene y de esa manera levantarse como cumbres, como Nehemías se pudo levantar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que en este día podamos tomar esta palabra tan importante. El Señor nos dice que estemos restaurando el poder de Jesús el Cristo. Levantémonos y edifiquemos juntos como iglesia, que podamos juntos estar edificando ese muro de la palabra que es viva y eficaz, que estemos edificando ese muro de la oración y ese muro del evangelismo para cumplir el plan absoluto de Dios. De esa manera, Dios va a levantar grandes obras en sus vidas y en sus campos.